Hola estudiantes, este video es una continuación del anterior donde analizamos las causas de las dictaduras militares que vivió América Latina en los años 70 y 80. En este caso nos vamos a centrar a modo de ejemplo en el caso de Chile, como uno de los países con la mayor tradición democrática de América Latina, junto a Uruguay, vivió en esta misma época, años 70 y 80, un proceso de dictadura a mano de las Fuerzas Armadas y principalmente a través de la figura del general Augusto Pinochet. Para eso vamos a analizar el proceso que llevó a la ruptura del orden institucional. Más allá de algunas características que ya habíamos observado en la Guerra Fría en América Latina en los años 50 y 60 y cómo la influencia de la Revolución Cubana llevó a los cambios en la actitud de algunos grupos de izquierda en América Latina y de Estados Unidos, la piedra clave de este asunto, el detonante de este conflicto que va a vivir la sociedad chilena, es el triunfo de Allende en 1970, que vemos aquí en la imagen. Hasta principios de los 70, es decir, hasta el golpe del año 73, se podía considerar que la democracia chilena estaba entre las más estables y sólidas de la región. De hecho, eso permitió que en septiembre de 1970 una coalición de fuerzas de izquierda agrupadas bajo el nombre Unidad Popular llevase a la presidencia al doctor Salvador Allende, quien gana con el 36,3% de los votos contra 34,9% de Arturo Alessandri, el candidato de la derecha. Si bien es una victoria novedosa e impactante de un partido de izquierda por primera vez en la historia de Chile, más allá de algunas situaciones muy puntuales a comienzos de los 30, esta situación ya nos plantea una debilidad del gobierno de Allende que se va a notar en los siguientes 3 años, y es que con apenas poco más de un tercio de los votos, tiene poco más de un tercio de los parlamentarios, lo cual le impide tener las mayorías parlamentarias necesarias para hacer la revolución que proclamaban estas fuerzas de izquierda. Pese a los obstáculos y estas dificultades, Allende y su fuerza Unidad Popular se van a proponer llevar adelante lo que se llamó la vía chilena al socialismo. Es decir, a través de una vía pacífica y del voto, es decir, el ejerciendo la democracia, se permitía introducir una serie de reformas que llevaran a la economía chilena lentamente desde el capitalismo hacia el socialismo, como una forma alternativa al modelo cubano de la revolución por la vía armada. Sin embargo, rápidamente esta vía chilena del socialismo va a contar con el rechazo unánime tanto de la derecha organizada en Chile como del gobierno de Estados Unidos. A esto hay que sumarle que el propio gobierno de Allende, en una mezcla entre indecisión y entusiasmo por las reformas, va a llevar adelante toda una serie de transformaciones económicas que van a generar no pocos conflictos al interior del país. La política económica llevada adelante es bastante compleja de entender, pero básicamente podemos centrarnos en estos aspectos. Quizá los más importantes son el tema de la congelación de precios y la subida de salarios como una forma rápida e inmediata de tratar de mejorar el poder adquisitivo de la población. Es decir, la consigna de la Unidad Popular estaba de que había que gobernar por primera vez para la clase trabajadora y para los más humildes, a diferencia de los gobiernos anteriores que, según ellos decían, solo habían gobernado para los ricos. Estas medidas, si bien muy bien intencionadas en su entender de darle pan y trabajo a quienes más lo necesitaban, va a tener repercusiones económicas bastante negativas. Fundamentalmente porque va a provocar una inflación que se va a disparar, es decir, una subida de precios enorme y descontrolada en los años siguientes, y a la vez una escasez de bienes en el mercado. Es decir, pronto, rápidamente comienzan a desaparecer mercaderías de las tiendas y supermercados en las distintas ciudades chilenas. Este desorden económico, además, hay que entenderlo de la mano de una serie de transformaciones estructurales en la economía chilena. Por un lado, se impulsa una reforma agraria para repartir las tierras de Chile, que estaban en manos de una pequeña minoría de hacendados, y se van a expropiar las tierras improductivas sin indemnización, lo cual va a generar el enojo de los hacendados, pero también se lleva adelante una política de
nacionalizaciones de los principales recursos económicos del país, fundamentalmente el cobre y el carbón, pero también algunas otras industrias. Realmente el objetivo era un poco similar a como habían sido los primeros meses del gobierno cubano en el 59, llevar adelante una economía nacional en manos del pueblo chileno. Entonces, los principales activos de la economía que basan su riqueza, como básicamente hasta el día de hoy, que es la riqueza minera, que pasara a manos de todo el pueblo, es decir, a manos del Estado. Evidentemente que esto va a generar honda preocupación en el gobierno de Estados Unidos porque va a afectar los intereses de importantes compañías norteamericanas, que eran las que habían llevado adelante una serie de inversiones productivas desde hacía mucho tiempo y básicamente dominaban la economía chilena hasta esa época. En esta serie de imágenes podemos observar algunas, por un lado, algunas de las consecuencias de estas políticas económicas bien intencionadas, pero que van a generar problemas, pero también algunas miradas de algunos sectores conservadores sobre las reformas de Allende. Eh, Podemos ver en los titulares de los diarios de la izquierda algunas afirmaciones como, por ejemplo, de forma irónica, ¿para qué racionan si no hay nada que comer? O si quieren comer tendrán que votar por la Unidad Popular, como diciendo, bueno, el gobierno ha generado tanto intervencionismo en la economía que ha generado un desbarajuste. Aquí abajo dice, buscando un poco la rima, mientras bailan con Fidel, no tenemos que comer. Eh, Otro titular dice, cola de 2 días para comprar carne. Arriba, angustiosa escasez de pan. Es decir, son reflejos, por un lado, de problemas económicos importantes de desabastecimiento que se estaban dando, pero también parte de una campaña organizada de los medios de prensa de la derecha de exacerbar ese sentimiento de caos y de desorden que tanto va a asustar sobre todo a las clases medias chilenas, principalmente con razón producto del desabastecimiento. En la imagen de la derecha tenemos también algunas imágenes reflejando estas colas enormes que se generaban para conseguir eh, productos de primera necesidad o alimentos, un poco una situación parecida a la que se vive hoy en Venezuela. Y encontramos algunos datos también alarmantes que hacíamos referencia hace un ratito sobre la economía. Uno de ellos es el tema de la inflación. Fíjense, para mayor información, en 1973 esta ya se hallaba totalmente descontrolada y llegaba a una tasa del 353% anual. Por poner una variable de actualidad que se pueda comparar, la inflación argentina hoy día, que es una de las más altas del mundo, está en torno al 45-50% anual. La de China del 73 superaban por lo menos 8 veces esa magnitud. ¿A qué se debía esa inflación? Fundamentalmente a dos variables. Por un lado, a la abundancia de circulante. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, a la abundancia de circulante monetario. Una de las medidas que había implementado el gobierno de Allende era imprimir más dinero para repartirlo. Y eso es una medida voluntarista, bien intencionada, pero que genera unas cuantas distorsiones económicas preocupantes. Y va a hacer que esta sobreemisión monetaria comience a generar una elevación de los precios. Pero además de eso, a esto hay que sumarle la baja de la productividad. Producto de la desorganización económica, el rendimiento de la producción decae, es decir, la misma cantidad de personas y de fábricas que habían antes comienzan a producir cada vez menos, entonces los productos se vuelven escasos. ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, por un lado, la política fiscal, es decir, el gobierno emite demasiado dinero. Hay varios conflictos laborales, los obreros organizados muchas veces terminan realizando acciones que van mucho más adelante que las intenciones del gobierno, es decir, muchas veces se producen ocupaciones de fábricas o huelgas en algunos sectores que aumentaban la conflictividad laboral y obligaban al gobierno a intervenir tarde y mal, terminando de expropiar algunas empresas y generaba mayor desorden económico y también más escasez. Pero también hay que tener en cuenta el acaparamiento de productos por parte de algunos empresarios que veían en la especulación de estos precios una posibilidad de hacer negocio, es decir, viendo la escasez, decir, mejor aguardamos
en stock un tiempito y en un futuro sé que esta misma producción me va a valer mucho más dinero, por lo tanto estoy aumentando el desabastecimiento. Pero también, como nos indica el primer punto, acá hay una faceta internacional, que es la del bloqueo. Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, se propuso destruir la economía chilena porque lo veía como un mal ejemplo para América Latina e impuso un bloqueo internacional sobre el país. Y sumamos la política de bloqueo financiero que Estados Unidos impone al país, más los errores internos que comete el gobierno de Allende, no puede sorprender de que el resultado sea una catástrofe económica, con desabastecimiento, racionamiento y la proliferación de los mercados negros. Esta sensación de caos y de desorden va a ser muy bien aprovechada por Estados Unidos, quien se proponía de evitar esta nueva Cuba en América Latina porque podía ser desestabilizante. Entonces, como decíamos, por un lado va a imponer un bloqueo de capitales, no va a permitir que ningún banco norteamericano, ninguna empresa norteamericana invierta o preste plata a Chile mientras durase el gobierno de Allende, mientras que a través de la CIA va a financiarse a varios grupos de extrema derecha, principalmente para la realización de acciones de sabotaje, mientras se coordinaban por medio de estos nuevos agentes y la Embajada de Estados Unidos en Santiago, la coordinación con militares chilenos para tratar de derribar al gobierno. Mientras que este clima de desórdenes y de caos iba llevando a que la clase media chilena, que buena parte de ella había votado originalmente a la Unidad Popular, termine pasándose a ser el sector más conservador y apoye finalmente el golpe de Estado. En conjunto con esto, tenemos que tener en cuenta que comienzan a proliferar grupos de extrema derecha, armados, que salen a desfilar a la calle, que generan enfrentamientos con los grupos de obreros organizados o de estudiantes, como en este caso esta imagen que vemos aquí de una manifestación de esta agrupación fascista chilena llamada Patria y Libertad, que de hecho, por cierto, sigue hasta el día de hoy, pero que tuvo una actividad muy intensa en estos años de gobierno de izquierda de Allende, como una forma de, bueno, perseguir izquierdistas o comunistas. En ese contexto es que los sectores militares más reaccionarios y más temerosos de un triunfo del marxismo en Chile se terminan coaligando con algunos grupos de la extrema derecha para llevar a cabo un golpe de Estado que derribase al régimen. Este golpe de Estado se termina concretando el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas como un todo, es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, se coordinan para tomar el control de las principales ciudades de Chile y atacar la Casa de Gobierno que iba a estar defendida por Allende y sus funcionarios. De hecho, el plan de ataque se coordinó como si fuera un acto de guerra, hasta incluso el bombardeo de la casa presidencial. Y una vez que se toma el poder, se va a desatar una ferocísima represión. De hecho, la dictadura chilena es de las dictaduras sudamericanas la que va a provocar el mayor derramamiento de sangre en torno a, bueno, aquellos que habían colaborado con el régimen de Allende, es decir, los miembros del gobierno de Allende, sus simpatizantes, pero también a miembros de otros partidos de izquierda, dirigentes sindicales, agrupaciones estudiantiles y distintos movimientos populares. Llevó adelante todo un sistema de detenciones arbitrarias de personas sospechosas de haber pertenecido a la izquierda, se realizan prácticas de tortura y ejecuciones sumarias, es decir, sin juicio, a muchísimos militantes en estos primeros días del golpe. Pero esto luego se va a continuar durante años. Aquí vemos en la imagen, esta es una fotografía tomada por un periodista el día del golpe 11 de septiembre y vemos cómo está ardiendo el Palacio de la Moneda, así se llama la residencia presidencial. El humo que sale es producto de que los aviones habían bombardeado esta zona, también algunos autos en la vía pública. Y la actitud de Allende, que aquí vemos con casco de guerra y una ametralladora junto con algunos de sus asesores, es la de resistir el ataque, lo cual va a llevar a un corto enfrentamiento de algunas horas entre las fuerzas leales a Allende, que van a ser muy escasas en este caso, porque estaban desarmadas fundamentalmente, y el ejército.
Finalmente, hacia el final de la jornada, los militares terminan imponiéndose sobre el gobierno legítimo y comienza la dictadura al mando de un cuerpo de generales, pero donde ya desde el primer día queda claro que el, el líder absoluto de este régimen va a ser el general Augusto Pinochet, hasta ese momento comandante en jefe del ejército, quien en esta foto tomada el mismo día del golpe ya nos da una imagen de demostrar, bueno, eh, acá vengo yo a restablecer el orden, a acabar con el comunismo y a barrer con todo lo que no estaba funcionando en Chile y a crear un nuevo país. Una imagen bastante fuerte porque todo lo que va a significar en cuanto a que si bien va a generar algunas transformaciones económicas muy importantes para Chile, también va a dejar un saldo de terror pocas veces visto. Algunos ejemplos de eso. Bueno, el Estadio Nacional de Santiago, un equivalente al Estadio Centenario de Montevideo, el principal estadio deportivo de fútbol de Chile, va a funcionar durante las primeras semanas y meses de la dictadura como un centro de detención. Aquí vemos en las tribunas a cientos de prisioneros que fueron llevados allí, la mayoría de ellos simpatizantes de fuerza de izquierda o dirigentes sindicales, a la espera de ser sometidos a durísimos interrogatorios, a la tortura y muchas veces a la ejecución sumaria mismo allí en la zona de vestuarios o en las afueras del estadio. Es decir, va a dejar una huella imborrable en la memoria de los chilenos el estadio como tal. De hecho, cuando Chile en 2015 realizó la organización de la Copa América, que finalmente ganó, que hizo una remodelación de muchos de sus estadios, el Estadio Nacional de Santiago también fue remodelado nuevo, salvo una pequeña zona de una tribuna detrás de uno de los arcos para dejarla como un espacio de recuerdo de lo que había ocurrido allí en 1973. Otro de los aspectos más espeluznantes de estos primeros meses de la represión de la dictadura chilena es lo que se llamó la Caravana de la Muerte, organizada en torno a septiembre y octubre del 73, al mando del general Arechano, que deja a 72 muertos en el marco de una serie de recorridas por varias ciudades de Chile, desde el sur hacia el norte, donde se iban realizando ejecuciones a personas que se sospechaba que pertenecían a la izquierda. La mayoría de esas personas las encontramos aquí en estas fotografías, colgadas en una especie de, bueno, memorial de recuerdo de las víctimas de esta caravana de la muerte. Y para cerrar el tema, conviene señalar de que, bueno, a lo largo del periodo dictatorial, el régimen se le considera responsable de la detención, tortura, violación, exilio, asesinato y desaparición de miles de chilenos. Muchos asesinados y arrojados sus cuerpos a la vista, otros simplemente que desaparecieron los mismos por razones políticas. Y de hecho, cuando dice se calcula que cerca de 30.000 es porque no todos los cuerpos han aparecido y solo se puede aspirar a hacer estimaciones del saldo. Indudablemente que es una magnitud enorme, más para los estándares de Chile, un país que tradicionalmente se respetaba la democracia y los derechos humanos, y bueno, va a ser un periodo muy oscuro de la historia chilena en este caso. Pero no solo la dictadura chilena fue responsable de todos estos crímenes en su país, sino que además va a ser uno de los promotores y uno de los creadores de lo que es llamado Plan Cóndor, un plan de cooperación y de coordinación internacional entre las dictaduras latinoamericanas de Sudamérica para perseguir y arrestar a distintos sospechosos de pertenecer a fuerzas de izquierda en la región. Y en ese marco es que los militares chilenos van a llevar adelante muchas acciones de, de arresto y de represión de opositores chilenos fuera de fronteras, principalmente en Argentina, pero también con algunos atentados espectaculares en Estados Unidos, donde van a poner una bomba en el auto del ex canciller de Allende, Orlando Letelier, en Washington, lo que va a provocar todo un escándalo diplomático con Estados Unidos por la organización de este atentado terrorista. En Argentina, incluso en Uruguay, donde hasta hay un caso bastante polémico tanto para la democracia argentina, perdón, chilena como la uruguaya, que es el caso Berríos, porque este caso de coordinación entre militares chilenos y uruguayos ocurrió no en dictadura, sino en democracia, en 1991, cuando el Eugenio Berríos, que era un químico chileno que había
trabajado para la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, utilizando sus conocimientos químicos para desarrollar cócteles especiales para usarlo en los interrogatorios a los prisioneros y muchas veces para torturar prisioneros. Bueno, una vez que terminó la dictadura, el régimen y sobre todo Pinochet entendía que era un personaje complicado porque era muy verborrágico y muy dado a hablar y que había que silenciarlo, y lo llevaron secuestrado a Uruguay, donde lo tuvieron un tiempo en Positos, en un apartamento. Luego, cuando empezó a ponerse nervioso este señor, lo llevaron a un chalet en Parque del Plata, de un balneario de Canelones, en las afueras de Montevideo, del cual finalmente él se escapa, llega a una comisaría en Parque del Plata a hacer la denuncia de que lo habían secuestrado los oficiales uruguayos, y a partir de ahí se pierde el rastro de Berríos y termina desapareciendo cuando unos militares vienen a buscarlo y el comisario de dicha comisaría permite que se lo lleven, y no se supo más de él hasta que al año siguiente apareció su cuerpo, que había sido asesinado. Este caso terminó con el juicio en Chile por el secuestro y asesinato de Berríos y la condena de 3 militares uruguayos que cumplieron condena en Chile por este crimen post-dictadura, lo cual lleva a plantear a muchos de que algunos de los nexos del Plan Cóndor y de las dictaduras siguieron operando después en la clandestinidad cuando volvió la democracia. Y es otro de los aspectos también nefastos de estas dictaduras que van a sobrevivir en algunos aspectos hasta entrados los años 90. Bueno, eso es todo por ahora.